Hay algo profundamente confuso que mucha gente vive y casi nadie entiende. Empiezas a mejorar. Algo cobra sentido. Un cambio de $1 empieza a ocurrir. Y, justo en ese momento, algo dentro de ti sabotea. Una forma obvia. No con un «no hagas esto», sino con cansancio, con distracción, con desinterés repentino. Y entonces surge la pregunta silenciosa. ¿Por qué, cuando algo empieza a curarme, retrocedo? La respuesta no está en la falta de fuerza. Está en el funcionamiento del cerebro. El cerebro no interpreta la curación como tú la interpretas. Para él, la curación no es alivio. Es ruptura. Curar significa desmontar patrones antiguos. Significa alterar estructuras internas que fueron construidas para sobrevivir, no para evolucionar. Todo aquello que te ha mantenido en pie hasta aquí, aunque haya dolido, se convierte en referencia de seguridad. Cuando algo empieza a curar, amenaza esas referencias. El cerebro percibe esto como riesgo. Existe un detalle importante. El cerebro no reacciona a lo que es $1. Reacciona a lo que es previsto. Si tu identidad fue construida en torno al dolor, de la lucha, de la supervivencia constante, la curación no es solo un cambio emocional. Es pérdida de identidad. Y toda pérdida activa miedo. Por eso el sabotaje raramente es consciente. Viene disfrazada de sentido común. Quizás ahora no sea el mejor momento. Quizás necesites pensar más. Quizás estés yendo demasiado rápido. Estos pensamientos no suenan a miedo. Suenan a responsabilidad. Pero, en el fondo, son el cerebro intentando restaurar lo conocido. Hay algo aún más profundo ocurriendo. El cerebro asocia la curación con la exposición. Curar significa sentir lo que fue evitado. Significa entrar en contacto con emociones que quedaron adormecidas durante años. Y emociones no sentidas aparecen. Simplemente esperan. El cerebro sabe esto. Sabe que, al curar, vas a necesitar atravesar capas de incomodidad antes de llegar al alivio. Y trata de evitarte este proceso. No porque no quiera tu bien, sino porque quiere evitar el dolor inmediato. El cerebro prioriza el corto plazo. Siempre. Es por eso que prefiere el sufrimiento crónico a la incomodidad aguda. El sufrimiento conocido puede ser administrado. La incomodidad de la curación es impredecible. Y la impredecibilidad, para el cerebro, es amenaza. Con el tiempo, este sabotaje crea un ciclo silencioso. Te acercas a la curación. Algo se bloquea. Te alejas. Y entonces concluyes que quizás no funcione para ti. No porque no funcione, sino porque el sistema interno entra en alerta. Antes de que la transformación se consolide. Esto genera frustración, autocrítica, la sensación de estar roto. Pero nada de esto es verdad. Lo que está ocurriendo es un conflicto entre dos lógicas diferentes. Tú quieres aliviar. El cerebro quiere preservar. Tú quieres cambiar. El cerebro quiere mantener la previsibilidad. Cuando entiendes esto, algo empieza a reorganizarse. Dejas de luchar contra el sabotaje. Y empiezas a observarlo. Y la observación lo cambia todo. Porque cada vez que percibes el sabotaje, en el momento en que surge, pierde parte de su fuerza automática. Dejas de obedecer sin darte cuenta. No para vencer al cerebro, sino para actualizarlo. El cerebro no aprende con explicaciones. Aprende con experiencias repetidas. Cada vez que permaneces presente en la incomodidad de la curación, sin huir y sin forzarte, el cerebro registra algo nuevo. Aprende que atravesar no mata. Que sentir un destruye. Que cambiar no significa perderlo todo. Este aprendizaje no es inmediato, pero es profundo. Y así es como el sabotaje empieza a debilitarse.
No por confrontación, sino por repetición consciente. La próxima vez que algo empiece a curarte y surja la voluntad de retroceder, no te preguntes qué hay de malo contigo. Pregunta: ¿qué amenaza aquí el territorio conocido de mi cerebro? Esta pregunta te desplaza del juicio a la claridad. Y la claridad es el inicio de la libertad. Esto también es un punto ciego. Aquello que impide tu curación. No porque no quieras mejorar, sino porque mejorar exige atravesar lo que fue evitado durante mucho tiempo. Mientras este punto ciego opera en silencio, el sabotaje parece personal. Cuando empiezas a ver, pierde el control. En el próximo vídeo, vamos a hablar sobre el miedo que surge cuando empiezas a convertirte en alguien diferente. Porque, a veces, no es el dolor lo que atrapa. Es el miedo a quien puedes convertirte sin él. Nos encontramos en el próximo vídeo, amigos.